Don José. Como duele ese segundo, Fernando, ¿eh? Oye, pero segundo lejos. Segundo. Oiga, para ustedes los que nos escuchan, ustedes vieron el Año Nuevo. Mire la hermosura que le estaba hablando. ¿Eh? Dice Katy Dolande que aumentó 3,5 onzas en estas fiestas. Comió 8 granos de arroz más de 8 granos de arroz menos. Y tomó una media cucharadita de colágeno menos. Menos. No tomó. Y bailó con el hijo. Bailó con el hijo. Imagínense. Imagínense, si ella dice que está, ¿dónde estarán esas 3 oncitas y media? Oncitas y media. Vive igual de hermosa. Sí. Así. Ojalá sea el año de ustedes. Eso es. Nosotros aquí por lo menos estamos viendo y rodeados de... Como dice el dicho, limpios pero contentos. Pero contentos. Oiga, algunas cosas que están ocurriendo. Antes de ir a 2 temas que les quiero hablar. Uno, les quiero hablar sobre mi perspectiva, cómo veo el 19 en el plano económico, político y social. Un resumen para que usted tenga elementos para que forme su opinión, pero algunas cosas que están ocurriendo. Primera, aparece hoy, Fernando, en el periódico Crítica y el periódico El Panamá Americano, una columna escrita por Ricardo Chanis, el magistrado Jerónimo Mejía y el abuso del cargo. Le recomiendo, sobre todo a los que quieren saber esto, recuerde, aquí se abrió un proceso con acusación sin imputación, ¿te acuerdas? Aquí estamos hablando de una pluma selecta. Yo creo que es alguien que nosotros en los medios hemos ganado a mi hermanazo Ricardo Chanis como un buen escritor. Y con precisión, ¿no? Citando la legislación, hace un análisis de esto. Es importante porque de lo que hizo la Corte Suprema de Justicia y en aquel argumento de Sedalice, ¿se recuerda? ¿No? Sí. O sea, bueno, ese abrupto de Mejía. ¿no? Para que usted conozca los abruptos, que afortunadamente fueron corregidos. Algunos, dentro de pocos, se darán cuenta de la importancia de lo que estábamos diciendo nosotros, del cumplimiento del debido proceso y el respeto a la ley y a la Constitución. ¿Va? Les recomiendo esa lectura. Otra cosa importante, hoy el presidente de la República, Juan Carlos Varela, hará su última presentación de un informe a la Nación. Está previsto que sea en la mañana de hoy. Hay mucha especulación sobre lo que es, pero normalmente los presidentes utilizan estos, no solamente estos, sino los demás, para hacer una especie de día de logros. Y entonces, un país que está requerido de orientación política, no necesita que le digamos una lista de lo que hemos hecho. Muchas cosas se han hecho. Lo que necesitamos es orientación. Sí, hace un cuento de ciencia ficción a estas alturas. No, y además, si tú lo dices, igual, las obras están allí. La gente no las ve, no las cree. No, porque además cada vez que yo construyo una carretera, una vez que se construye es mía. Ya, no, más aprecian los pueblos la orientación. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros aquí. Mañana le comentamos sobre por dónde vino el presidente Varela. También otra cosa que es noticia en el día de hoy es el cierre definitivo del mercado de abastos. Que está aquí definitivo que le están entrando. No, ya lo están tumbando. Va a quedar. Le doy algunos datos. El mercado de abastos debió ser trasladado hace varios años a lo que es Merca Panamá S.A. ¿Te acuerdas aquella construcción que se hizo bajo la administración de Ricardo Martínez? Esa es al área acondicionada, que tiene más de 1000 estacionamientos. Y estacionamientos para los que venden, que tienen puestos allí. Hay 382 contratos ya firmados de gente que ya están trabajando allá, los que van a utilizar el mercado, de abasto ya están allá. Hay un grupo que son los que no tenían los papeles en orden y que estaría protestando, pero eso ya era una cosa que tenía que hacerse. No había ninguna otra forma, porque ya eso estaba. Además, Sinapro que emitió una instrucción de desalojar eso debió hacerse hace tiempo, Fernando, tiempo. Bien. Además que no era salubre, no era una cosa... Merca Panamá S.A. es la estructura que tenemos que desarrollar, y así como eso, la cadena fría. La cadena de frío. A nivel nacional, ¿no? De manera que eso está ocurriendo en el día de hoy. Además de eso, hay para el Tribunal Electoral 2 fechas importantes en enero para el proceso electoral de cara a las elecciones del 5 de mayo del 19. La primera es el 5 de enero. Este 5 de enero el tribunal hará de formal conocimiento la apertura del proceso electoral.
o sea, ya en términos formales, ¿eh? Dará todo el calendario. Y el día 24, bueno, y ese mismo día 5, vence, ese es el último día para la recolección de firmas de los llamados candidatos independientes. Le digo llamados candidatos independientes porque le llaman de varias formas, Sí. pero en realidad es así que se llaman, candidatos independientes. Cuán independiente sea, ya eso es otro tema. Eso es otro El 24 de enero de este mismo año, el Tribunal Electoral dará y anunciará públicamente quiénes son estos tres Los tres. candidatos. De hecho, Digo, pero los tres en todas las papeletas, es decir, porque hay candidatos independientes incluso a representantes, en todo. a diputados, en todo, alcaldes. En fin. todo, en todos. Por eso se demora, porque tienen que preparar todo. Además de eso, ya quedaron consolidadas las alianzas partidarias. Entre la primera alianza partidaria que se hizo fue entre el Partido Panameñista y el Partido Popular, que ya fue inscrita el sábado 29. La alianza entre el Partido Cambio Democrático y Alianza. el Partido Alianza ya está inscrita. Y la alianza entre el PRD y Molirena, que también está inscrita. Al no inscribirse las alianzas parciales, esto es una consulta al Tribunal Electoral, entiendo que entonces ya no existen. No sé si usted le han dado alguna información oficial, pero de eso le vamos a hablar. Igual que cómo quedarían las alianzas en independientes que van a ser postulados por partidos políticos. Esa tiene menos problemas. Porque esa va a ser a fin de mes. Sí, Ya cuando se sepa quiénes son los tres. Sí, esas tienen todavía espacios. O sea, los candidatos independientes, los partidos que reservaron espacios, pueden postular a independientes. Pueden postular. Todavía candidatos presidenciales pueden renunciar, pero su renuncia no cambia la papeleta. No. Para que estén claros en eso. ¿Eh? Por eso que el tribunal dio esta instrucción. Esto es en el calendario para que usted tenga en mente esto, de lo que va a ocurrir. Entonces, esos son los tres temas que dominan lo que va a ser el calendario de el día de hoy. Por su parte, el gobierno nacional madrugó. Milagro. Madrugó y se madrugó a todos. Cerró la asamblea, un anillo de seguridad, y cerró. Ya están destruyendo el mercado. El mercado de abasto. Porque ese terreno son del Tribunal Electoral. Y Bueno, ese es que ahí terreno, va a ser una estación de metro. y además va a servir como estacionamiento. De manera que y al final se va eso de ahí. Bien. Veamos el 19 en perspectiva. En el plano económico, estimados televidentes, tomen en consideración que las cifras que yo le voy a dar son cifras obtenidas de los documentos del Fondo Monetario Internacional, de las agencias de riesgo, de los índices de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas. De manera que no lo voy a usar de las redes sociales donde todo el mundo dice lo que le da la gana. ¿No? Voy a usar las cifras oficiales, que se utilizan precisamente por los organismos internacionales que deciden la política financiera del mundo y la de nuestra, y que influyen en lo que nosotros estamos haciendo. Bien. En términos del 2018, ¿cuál es el crecimiento neto con que terminamos el 18? Las estimaciones de los organismos internacionales ponen el crecimiento para el 2018, o sea, al 31 de diciembre del año 2018, en 4,2%. Hay algunas que lo estiman en 3.7, por ahí vi una David Sayed. de Sayed diciendo 3.7, pero bueno, David, entre otras cosas, a veces dice cosas que no están dentro de los números. Yo creo que el crecimiento estará más cerca del 4, Fernando, y acercándose al 4.2, sobre todo por el diciembre. Y con una inflación baja. Y con una inflación de menos de Porque recuerden 1%. que en economía el crecimiento real es Esta es neto. el crecimiento nominal menos la inflación. Sí. Por eso es que es importante Claro. la inflación, porque tú puedes crecer solo de inflación, es decir, los sí, precios pues. van creciendo y tú estás gastando más, pero eso no es una crecimiento. moneda que no tiene, no tiene Este valor. crecimiento que yo le estoy dando es crecimiento neto. Y la inflación para el año de 18 fue Sí, fue allá. estimado, la estimamos, pues, vamos a decir, porque nosotros no tenemos las cifras oficiales. Yo le estoy hablando de los estimados de los organismos Y el Fondo Monetario pronostica un crecimiento de 6.9 para este 2019. El fondo lo pone no en 6.9, el fondo lo pone en 6,3. 6,3 es la cifra oficial del fondo. Hay otros, la CEPAL la pone en 5.9. Será un punto. Sí, el crecimiento en general para el año 19 será de 5.6
entre 5.5 y 6, vamos a ponérselo así. Ese es el margen de crecimiento. ¿Y por qué ese crecimiento? Por varias razones. En el año del 19, este año, entrará en funcionamiento la mina Minera Panamá con su mina allá en Donoso, que estará en su plenitud produciendo 350.000 toneladas de cobre molido y oro y molibdeno. Ella podrá tener un impacto en su mayor desarrollo cerca del 1,5 al 2% en el PIB. De un solo cascarazo. De un solo cascarazo. ¿Ah? Y además el Canal de Panamá seguirá manteniendo ese excelente año, que este 31 de diciembre, pocos lo recordaron, se cumplen 19 años. Se cumplieron. 15.000 millones de dólares en menos de 20 años. En menos de 20 años ha dado el canal. Y este 31 de diciembre del 19 se cumplen los 20 años del canal en manos panameñas, en forma exitosa. Pero además se espera, según el Fondo Monetario Internacional y la Agencia de Riesgos, un despegue de la construcción. Estos elementos, unidos a dos cosas importantes que van a pasar. En este enero, este año, la JMJ tendrá un efecto multiplicador en términos del consumo nacional. Y se estima que será del orden de 250 millones de dólares, que será seguido de los carnavales. De manera que usted puede esperar un primer trimestre del año 19 con un repunte del comercio y del consumo, que eso es importante para la dinamización de sectores importantes, por ejemplo, el sistema turístico, los hoteles en Panamá tienen reservaciones cerca del 80% producto de la JMJ. Bueno, también hablar de un artículo que le han dado poca importancia, es el que sacó la revista Vogue en el mes de diciembre, donde pone a Panamá como uno de los principales destinos turísticos del 2019. Claro. Siempre que modifiquemos lo de Tocumen y Tocumen no sea el aeropuerto un área de tránsito, sino tengamos tarifas competitivas para que Tocumen sea, cambie la política, para que Tocumen sea parte de una política turística en la que nosotros queremos turismo en Panamá. Y los carnavales tendrán un efecto importante, ¿dónde? En las economías rurales del resto del país. Y por cierto, que ya sábado y domingo de carnaval quedaron incluidos como parte del calendario electoral, es decir, va a haber publicidad electoral los 4 días de carnaval y no como estaba previsto. Va a haber carnaval y no política. O sea, va a ser unos carnavales con política, pero va a haber carnaval. Digo, pero la inyección que le van a meter los políticos a las tunas, va a ser no buena. hay que despreciarlas. Va a ser buena. Entonces, para el año 2019 esperamos que la relación deuda-patrimonio se mantenga en el orden del 37 al 38%. O sea, esa relación entre deuda y PIB, y que nos permite a nosotros mantener el grado de inversión. Yo puedo prever que el gobierno de Juan Carlos Varela terminará su mandato con un país en grado de inversión. Puedo prever, y creo que tendremos grado de inversión al inicio del próximo gobierno y al final de los primeros 6 meses del próximo gobierno. Y tendremos un déficit corriente en el orden de 2% o 2.2%. Recuerde que la ley le permite 2% al gobierno. Ojalá el próximo gobierno que entre haga los ajustes para que el déficit corriente sea menos del 2%. Pero estamos dentro de parámetros, Fernando, usted que conoce de economía política bien, estas son cifras que indican que desde el punto de vista macroeconómico, el comportamiento de Panamá es sólido. Es estable. ¿Dónde nosotros tenemos un problema económico? Bien, es en aquellos sectores que generan empleo. Entonces allí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque el desempleo, el desempleo medido por las cifras que tenemos de la Contraloría subió a 6,5% y bajará a 6% en el 2019, pero esconde la cifra del desempleo, el subempleo. Porque la encuesta se hace, usted está trabajando, y si usted está vendiendo una soda, usted está trabajando. Claro. O sea, nosotros tenemos que tener claro que el 19 le dará retos, no a la salida del gobierno, al próximo gobierno que tendrá que diseñar una política para generar empleo. Y particularmente empleo a los jóvenes, que será la gente que más demande empleo. De manera que el 2019, para la República de Panamá, con la entrada en funcionamiento de la mina, con los eventos que están ocurriendo, estaremos en mejor condiciones que el resto de los países de América Latina, en términos macroeconómicos. Eso quiere decir que nosotros no tenemos problemas
sociales. No, ahora se los hablo. Le estoy hablando de las cifras económicas. En materia política, ¿qué es lo que tenemos nosotros? En materia política, Panamá enfrenta por primera vez una real situación en la que si no logramos que el debate político se dé entre gente civilizada, podremos hacer que el riesgo político país aumente a un nivel tal que afecte el nivel de riesgo económico y financiero de la nación. Entonces, cuando usted usa los dos factores de riesgo, el riesgo, porque ¿qué es lo que mide el riesgo? Incertidumbre. La incertidumbre, Fernando, que genera un sistema político totalmente destruido. Hablo de todo, ejecutivo, partido, corte, asamblea, todo eso, esa incertidumbre podría incrementarse, por ejemplo, si la Asamblea Nacional no entiende que independientemente de que estén en elecciones, hay 2 o 3 legislaciones que son vitales para mantener nuestra política macroeconómica. Una de ellas tiene que ver con la declaración de penalizar la evasión fiscal. La evasión fiscal, para evitar que nos incluyan en listas. Por ahí aparecerán los nacionalistas, que estamos vendidos, que no sé qué. Panamá es un país inmerso en el mundo internacional. No comamos el cuento de los nacionalistas. Usted prefiere a la gente que son patrióticas que a los que son nacionalistas. Ahora, sobre todo cuando vienen de las grandes firmas de abogados o son voceros de esas grandes firmas de abogados. Ellos representan apenas el 1,5% del PIB contra el resto de nosotros. Una afectación de una línea dura contra Panamá financieramente afecta a 100%, al 98%. Ellos siguen haciendo igual de negocios y millonarios mientras nosotros nos lo vemos afectado en el empleo, Fernando. Esa es la decisión. Creo que no hay mayores... Digo, además que el divorcio que hay entre ese Panamá irreal de las firmas de abogados y de toda esta gente con la economía de suelo, es decir, del piso, el hombre que vive pues de su trabajo día a día. Yo creo que el día que nosotros sigamos manteniendo ese modelo económico del Panamá dual, de uno que vive en una sociedad posmoderna y otros que estamos recién salidos de la edad de piedra, yo creo que el día que esas dos economías se encuentren y una reciba beneficios de la otra, ahí es donde vamos a tener un país y no este archipiélago de intereses que es lo que realmente tenemos. Note que estoy señalando una dicotomía, sí, un proceso económico con un nivel de perspectiva positivo y un proceso político con un nivel de perspectiva negativo. Esa dicotomía ha caracterizado a Panamá durante los años, pero ahora, durante los últimos años, y ahora es donde es vital. ¿Cuáles son los pronósticos para el proceso electoral? No teniendo encuestas creíbles, ¿sí? Lo que tenemos son análisis cualitativos. De ocurrencias. Y toda clase de ocurrencias. Entonces, no le paren mucha bola a todas esas encuestas que salen de que, bueno, esta es una encuesta, ¿cómo se llama? Sin valor. Un sondeo sin valor. No le pare bola a nada de eso. ¿Qué es lo que sí es cierto? Si las elecciones fueran hoy, con toda probabilidad, o con la mayor probabilidad, la fuerza política que podría ganar las elecciones sería perder. Sí, pero las elecciones no son hoy. Entonces, cuando uno dice esas cosas, es que el proceso electoral al que nos vamos a enfrentar tiene la siguiente característica. Partidos altamente cuestionados. No es que el panameñismo está más cuestionado por el cambio democrático, porque le montaron toda una serie de procesos o porque le montaron, no. Los partidos están altamente cuestionados. Todos. Todos los partidos. Todos. La base de los partidos parte de estructuras prácticamente, las 3 grandes, casi con diferencia de más o menos 3%. Que podrían ser 6, o 2, o 4. Entonces, el proceso electoral tiene una nueva característica, que es la legislación actual. Y ese proceso electoral de propaganda arranca a partir del 1 de marzo hasta mayo. Hasta el 2 de mayo. Hasta el 2 de mayo. Entre enero, ahora, y el 1 de marzo, las redes sociales estarán activadas con fake news,
toda clase de noticias, y entonces usted lee, no, que usted no gana las elecciones porque Varela está perdiendo, usted no gana las elecciones porque la Asamblea es un desastre, usted no gana la Asamblea porque... No, esas son cosas que importan ahora, pero el electorado va a tomar una decisión con respecto a qué, a las cosas que le importan. Por ejemplo, hay 20% del voto del primer voto. Ese primer voto, en su mayoría no le importa ni el PRD, ni Cambio Democrático, ni el panameñismo, ni Molirena, ni el FAT, ni ¿Y nadie. dónde está el 80% de la abstención de la gente que no vota ese día? No es tan alto, pero es una alta abstención. Es muy altísimo. Muy alta, sí, muy alta. Entonces, el siguiente voto es el voto del segundo voto, de los muchachos de 26 a 31 años, que son los matrimonios jóvenes. Y el otro voto es el de los 40. Ese voto es antipartido. Y entonces ese voto va a votar por personalidades. Y ahí es donde los independientes podrían tener un espacio. ¿Qué les quiero decir con esto? El panorama para predecir elecciones es altamente volátil. Y como no tenemos mediciones que podamos confiar y los análisis cualitativos no nos permiten hacer ese tipo de análisis matemáticos, de proyecciones como lo hacíamos nosotros cuando teníamos las encuestas y podíamos hacer, y no hay tiempo para medir tendencias. Si yo comenzara a hacer hoy encuestas oficiales, haría 6 mediciones a lo máximo. Con 6 mediciones yo no puedo tener una tendencia. Wow. 15 días podían hacer una variación totalmente. O sea, vamos a entrar al proceso electoral sin poder hacer análisis de tendencia. Aquí todo el mundo cree tener la verdad cuando dice, no hombre, yo sé que va a ganar fulanito o fulanita. Yo no estoy seguro quién va a ganar. Lo que yo sí estoy seguro es que este va a ser un proceso sui generis. Y fíjese ahora el contexto social en la que esta realidad económica, esta realidad política se está dando. Nosotros vamos a tener aquí, a partir del 14, arranca uno de los eventos cuyo impacto en las noticias será extraordinario, la JMJ, porque arrancan los eventos provinciales con un alto contenido religioso, pero también los religiosos son políticos. Y yo no conozco ninguna iglesia que no sea política. ¿Usted conoce alguna? Y la Iglesia Católica es eminentemente política. Y un día le dije al nuncio apostólico, UA. nuestro amigo Andrés Carrascosa. Andrés Carrascosa, que era un tremendo intelectual, que yo quería ser miembro del partido de la iglesia, porque 2000 años en el poder. Sí, con perspectivas de no salir más nunca. Sí, para eterna. Entonces, fíjese lo que está ocurriendo. Tenemos la JMJ que arranca el 14 y tiene su máxima expresión con la llegada aquí del Papa Francisco, una de las personalidades 3. del 23 de enero. El 23 Y va a estar varios días aquí. Y vamos a tener decenas de miles de invitados y vamos a tener decenas de miles de panameños y panameñas, particularmente muchachos y muchachas movilizándose. Nunca antes de un proceso electoral nosotros habíamos visto una movilización de jóvenes tan importante. Y el discurso de Francisco a esos muchachos va a tener una influencia determinante en su conducta futura. Y yo conozco, porque he leído a Francisco, que él es un hombre de los que mejor le habla a la juventud, con la sencillez, la humildad, y le llega al corazón. Y su mensaje de él estará dividido en 3 bases: la paz, la lucha por participar La inclusión. en la inclusión, y la lucha para que ellos sean agentes de cambio. Eso nunca había pasado, Fernando, en la historia nacional. Nunca. Y fíjese que ese movimiento, que yo considero es el movimiento dominante, no habrá aquí manifestaciones de nadie que opaque ese volumen de movilización que va a haber. Antes que eso, habrá algunas manifestaciones que se van a dar con los jubilados, que se van a dar con los maestros que están pidiendo que les paguen, los predictores del 11, pero movilizar gente ahora en medio de la JMJ es un error. Y pedir revisiones de tratados con Trump ahora es otro error. Entonces, la movilización entraría, después que se va el Papa, en la fase precarnaval. Y yo quisiera ver qué provincia va a parar con carnavales, cuando los carnavales representan
los mayores ingresos de nuestras provincias. Entonces hay que entender lo que está ocurriendo, ¿no así? Como yo vi, por ejemplo, Fernando, mucha gente tuiteando bobadas en Año Nuevo, y la mayoría de la gente estaba haciendo su tamal, su comida, lo que menos quería saber de eso. Sí. Entonces hay mucha gente que cree que las elecciones se van a definir porque yo puedo influenciar a esa gran masa. Yo les hago una pregunta nada más. ¿Qué volumen de información yo debo poner en los jóvenes para orientarlos en alguien una movilización cuyo verdadero mensajero de su discurso va a ser el Papa? ¿Cómo yo compito con alguien de tamaña estatura? Y el efecto de Francisco, que yo creo que va a ser muy positivo para la juventud, en el sentido de que los consejos de Francisco, el Papa, a la juventud, están llenos de optimismo, de sinceridad, de humildad. Y yo aspiro que estos muchachos queden inspirados en Francisco y sigan su ejemplo en la práctica. ¿Cómo se hacen los muchachos nuestros en la práctica? Bueno, siendo solidarios. La política es tan seria, muchachos, que no se la podemos dejar a los políticos solos, porque se convierte entonces en meros intereses de cofradías. Como ve usted, esta situación electoral nuestra y este pronóstico, y termino con esto. Nosotros, los panameños, hemos logrado, Fernando, construir un modelo económico que ha funcionado durante los últimos 30 años para acumular el país que tenemos. Ese modelo tiene cosas muy positivas y tiene cosas negativas. Uno de esos es que todo el mundo habla de Varela, pero nadie habla de los pobres. Fíjese el mensaje. Entonces, es muy fácil pegarle a Varela, pero no comprometerse a hacer las transformaciones. Estructuras políticas carcomidas para más de lo mismo, sin hacer cambio. El país necesita cambio. Mire lo que está pasando en México y Brasil, por eso se lo estoy poniendo. Mire lo que pasó en Costa Rica. Mire dónde está Colombia, mire el desastre de Venezuela. Entonces, mire los Estados Unidos, que tiene cosas positivas que mirar, pero tiene cosas negativas que mirar. Entonces, creo que será una situación muy sui generis, donde usted va a necesitar su mayor objetividad. Yo lo que le pido es que no le crea mucho a las redes sociales. La mayoría de las que están preñadas, porque esa es la palabra, de odios, de rencores, de malas intenciones. ¿No es así? Y todo lo que usted mira ahí es que ya todo se quebró. Que el país está quebrado. Todo en Corona del fin de semana. Usted vio lo que había ahí. ¿Qué clase de tranque? ¿Por qué? No, y se desabastecieron 2 de los 3 supermercados que hay ahí. No había. Entonces uno dice, bueno, es que esa no es la economía. Bueno, pues así que se hace la economía. Sí, se hace la economía. La política y la economía son locales. Y termino aquí. Digo, además de que hay algo muy importante, que ahora que viene la JMJ, tanto las autoridades como las autoridades en general, políticas, estén a la altura de las circunstancias. Claro. Por ejemplo, yo escuché a alguien decir, en una emisora, no recuerdo quién, de que aquí iba a haber un problema con la electricidad, porque iba a aumentar el consumo. Yo le quiero asegurar a ustedes, por conocimiento que tengo del sector eléctrico, hoy la capacidad de generación de este país, hoy, y de aquí hasta los carnavales, sin duda alguna, nuestros lagos están llenos, las hidroeléctricas están en mejor estado, nosotros tenemos suficiente generación para cubrir la demanda actual y mucho más allá. O sea, para materia de generación no tenemos problema. ¿Habrá por la área de apagones? Sí, ¿cómo no? Siempre hay. En materia de transmisión estamos un poco mejor. Claro. De manera que ese no será un factor. El factor probablemente más importante que va a ser la recolección de la basura, la eficiencia con que hagamos eso. Porque hay miles de personas produciendo miles de toneladas de basura. Ahí va a tener que el gobierno hacer un operativo. Y el otro, probablemente el suministro de agua en áreas del interior. Sí. Porque en el área metropolitana los mayores ajustes se han hecho. Ahora, ¿puede romperse una tubería? Claro que se puede romper una tubería. Y quizás la principal situación que vamos a tener será el calor. Claro.
Y la movilidad. Pero eso será compensado por el calor espiritual del Papa Francisco. De manera que todas estas cosas están ocurriendo en un 19 que requiere mucha capacidad para pensar. Y le reitero, no caiga en simplismos. La vida es tan compleja. Las cosas son tan complejas. Fíjese lo que pasa en el mundo. Mire lo que está pasando. Y todo el que le venga aquí, yo mañana vengo a resolverte este problema. Los problemas no se resuelven con simplismos. Se resuelven entendiéndolos. Y en esa complejidad se requiere la inteligencia de todos. Así es. Feliz Año Nuevo para todos y todas.